he hablado hasta ahora de los queridos amigos de Betania, porque hasta este momento yo no había tenido conocimiento de ellos. Quizá alguien me habló de la familia de Lázaro, Marta y María, pero yo no les concedí una importancia excesiva y pensé que eran unos de tantos que querían a mi hijo. Recuerdo, eso sí, que me habían hablado de aquella vez en que mi hijo dio una lección a una mujer muy afanosa, poniendo como ejemplo a imitar precisamente a su hermana, que no hacía nada más que ocuparse de escuchar atentamente sus palabras. Lo recuerdo porque al oírlo pensé en la profunda sabiduría de mi hijo, que conoce tan bien el alma femenina como conoce la de los hombres, y que sabe que unos y otros debemos evitar que lo bueno que llevamos dentro se acentúe tanto que nos desequilibre. Pues bien, aquel era el único recuerdo que yo tenía de una familia piadosa de Betania, en cuya casa solía parar él cuando estaba en la zona. Desde allí, desde Betania, le llamaron no mucho después de haber tenido que salir de Jerusalén para evitar ser apresado. El motivo era la llamada desesperada de Marta, que reclamaba a Jesús junto al lecho de su hermano moribundo. De hecho, mi hijo no acudió con prontitud a esa llamada. Algunos le aconsejaron que no fuera a Betania por el peligro evidente. Le dijeron si quería podía curar a Lázaro a distancia, como había hecho con el hijo del funcionario real. Él pareció escuchar a los que así le decían y esperó 2 días. Luego, de repente, decidió subir a Jerusalén a pesar de la oposición de los suyos, que se hizo mayor cuando supieron por él mismo que Lázaro ya había muerto. Supe también que Tomás, ese estupendo muchacho, siempre lleno de curiosidad, dijo ante todos, expresando el sentir común: vayamos también nosotros a morir con él. Eran conscientes de que el peligro era grande y que esta vez no se podría esquivar fácilmente. Y ese fue su mérito, el de haber decidido estar con mi hijo hasta el final, arriesgándose a sufrir la suerte de él, cuando ya se sabía qué era lo que le podía esperar. En cuanto a Jesús, ¿qué sabía él de lo que le podía suceder en Jerusalén? Yo entonces estaba en Caná y solo más tarde pude verle y hablar con él. Pero no hablamos de su estado de ánimo cuando decidió emprender el camino que le conduciría hasta la cruz. Sin embargo, estoy segura de que era plenamente consciente de lo que le iba a pasar, como también era consciente de que había llegado su hora y que la ocasión que le brindaban era la adecuada. Lo de Lázaro era muy parecido a lo de Caná, en aquella ocasión cuando hizo su primer milagro de convertir el agua en vino. Me dijo aquella frase misteriosa que tanto me ha dado que pensar: mujer, déjame, todavía no ha llegado mi hora. Se refería a la hora de los milagros, pero sobre todo se refería a la hora de la cruz, porque ambas horas estaban unidas. Él tenía un tiempo y ese tiempo empezaba a contar desde el momento en que se diese a conocer, en que se saliese a la luz pública, por hacer un favor, por ayudar a alguien. Había tomado la salida y había empezado una especie de cuenta atrás a su existencia. Ahora, ante la necesidad de hacer otro favor, esta vez a unos amigos suyos, le ponía ante los últimos momentos de su vida. Con un acto de amor a unos amigos empezó esa cuenta atrás. Con otro acto de amor terminó. Y es que él había nacido solo por un acto de amor, el que existía entre Dios y yo, y para llevar a cabo actos de amor a todos nosotros, ciertamente, pero de manera especial a los que más necesitaban ese amor, a los pecadores,
a los pobres, a los enfermos, a los que sufren. Por amor se hizo hombre, por amor hizo milagros. Por amor atrajo la atención sobre él y por amor subió a Jerusalén para curar a un amigo, aún a sabiendas de que eso le conducía directamente hacia el suplicio. Cualquier otra cosa habría sido impropia de él, habría sido como renegar de sí mismo. No era, pues, un temerario que despreciaba los peligros, que los ignoraba o que disfrutaba con el riesgo y la aventura. Él no quería morir como murió, porque su muerte se debería a un pecado de uno o de muchos, y él no podía desear que nadie pecara. Él quería vivir, y vivir rodeado de hombres y mujeres convertidos, santos, felices. Pero sí tenía que morir crucificado, que fuera por el motivo que le había traído a la tierra, por amor. Si le había llegado la hora, que la señal para él y para todos fuera precisamente esta. Alguien le necesitaba y él no podía dejar de acudir a su llamada, porque eso supusiera el principio del fin. En realidad, no había mucha diferencia entre aquella subida a Jerusalén, invocado por un Lázaro moribundo, y su nacimiento en Belén, invocado no por uno, sino por muchos, millones de moribundos, que sin saberlo, clamaban al cielo desde su miseria, invocando a un médico para el alma, un Salvador. Por eso subió a Jerusalén aquella primavera, y la prueba de que sabía no solo a qué se exponía, sino también qué iba a ocurrir, está en que envió a su apóstol querido a buscarme a Caná. Quería despedirse de mí antes del momento final. En realidad, hombre verdadero como era, quería encontrar el único apoyo que no le podía faltar, el de su madre. Cuando Juan llegó a Caná y me dijo que mi hijo me reclamaba a su lado en Betania, yo temí lo peor. Pensé que estaría enfermo o por lo menos que algo grave sucedía, pues no era normal que él me llamase a su lado. Por más que Juan intentó tranquilizarme, diciéndome que se trataba solo de que él quería que pasásemos juntos la fiesta de Pascua, yo estaba segura de que algo ocurría o iba a ocurrir. Con este ánimo, que no comuniqué a Juan para no contagiarle mis temores, le acompañé a Betania. Cuando llegamos allí, ya había tenido lugar el milagro de la resurrección de Lázaro, y la casa y la aldea entera bullían de alegría y también de gente. Muchos eran los que acudían a ver a Jesús, a escucharle, a pedirle curaciones y favores. Muchos eran también los que habían ido a ver a Lázaro, a comprobar que estaba vivo y a oír el extraordinario relato de cómo había sido resucitado. En ese ambiente de fiesta y de exaltación, fuimos acogidos cuando entramos en el pueblo. A mí me sorprendió y me tranquilizó, e incluso llegué a pensar que si tal era la fama de mi hijo, quizá mis preocupaciones eran excesivas y se debían más a manías de mujer vieja que a realidades. Sin embargo, cuando me encontré con Jesús, aún estando rodeado de personas entusiastas y del cariño de Lázaro, de Marta y de María, yo supe desde el primer momento que mi hijo estaba pasándolo mal y que la situación era grave. Aquel primer día no pudimos hablar nada. Era ya tarde cuando llegamos a Betania y él se limitó a saludarme, a recibirme con besos y abrazos de bienvenida y a decirme que ya tendríamos tiempo al día siguiente de hablar con calma. Eso no ocurrió. Al día siguiente, casi al alba, llegó un enviado de Nicodemo con un mensaje urgente para Jesús. «Márchate rápidamente de Betania», le decía su ilustre amigo. «Los fariseos están preparando una trama para matarte».
les ha molestado mucho lo que has hecho con Lázaro y han decidido que a toda costa tienen que acabar contigo e incluso con él, con Lázaro. Todos se pusieron nerviosos con la misiva, todos menos él. No quería irse, pero para tranquilizarles y para no poner en peligro a la familia que le acogía, decidió salir de la aldea durante una breve temporada, pues pasara lo que pasara, quería regresar para estar en Jerusalén durante la Pascua. Esta vez no se marchó hacia el Jordán, sino que eligió a Efraín, donde quizá no se le esperaba, para dejar que amainara un poco la tormenta. En cuanto a mí, recuerdo que me dijo: «Ya ves, mamá, que te he hecho venir en un mal momento». Es inútil que intente engañarte con palabras que no vas a creer. Las cosas están tal y como las ves, pero tú y yo sabemos que para esto he venido. Quizá he hecho mal en llamarte a mi lado. Siento hacerte sufrir, pero te aseguro que no podía dar este paso sin volver a verte, sin estrecharte de nuevo entre mis brazos y sin recibir tus besos y tus bendiciones. Ahora no temas nada, aquí estarás bien. Además, esta no es la separación definitiva. Todavía no ha llegado mi hora, aunque ya está cerca. Nos volveremos a ver. Y se marchó en compañía de sus discípulos. Parecía como si de repente la alegría desbordante que había sucedido a la resurrección de Lázaro se hubiera disipado en un abrir y cerrar de ojos. Parecía como si de nuevo el miedo se hubiera adueñado de sus amigos y se hubieran olvidado hasta del mismo poder que él tenía y del que una vez más les acababa de dar testimonio. Pero, a pesar del miedo y las dudas, se fueron con él. Me quedé fuera, en la puerta de la casa, viéndoles partir. Lázaro iba con ellos, porque él también estaba amenazado. Marta y María estaban conmigo, una a cada lado. María me rodeaba los hombros con el brazo y Marta me cogía una mano con la suya. Ellas lloraban, yo no. No quería que si él volvía la cabeza para dirigirme una última mirada, viera a una mujer derrotada, desesperada. Él me había llamado a su lado para recibir apoyo, no para recibir más dolor. Quería de mí que fuera como cuando era niño, su columna, su roca, su refugio, su consuelo. Y por eso yo debía estar en pie, firme como si no sufriera nada. De lo contrario, si me dejaba arrastrar por lo que sentía en mi interior, en lugar de ayudarle, no haría más que aumentar su propia congoja y añadir más amargura a la que él ya tenía. Efectivamente, cuando ya se alejaba, se volvió. Fue un instante, apenas un cruce de miradas, fue suficiente. ¿Cómo nos entendíamos mi hijo y yo? Nos bastaba eso, una mirada, para saber que cada uno estaba en su sitio, ante Dios y ante nuestro deber. Él sabía que podía contar conmigo y yo sabía que tenía que apoyarle para que él hiciera lo que tenía que hacer. Los dos sabíamos, además, que estábamos solos. Y no porque dudáramos del cariño de los apóstoles o del de aquellas dos magníficas muchachas que lloraban a mi lado, sino porque sabíamos que no entendían lo que estaba pasando y que no imaginaban lo que iba a pasar. Yo empezaba a intuir, además, que la soledad era más profunda, que también el Padre empezaba a retirarse para hacerle beber hasta el fondo el cáliz de la amargura que solemos apurar los hombres. Yo lo empezaba a intuir, pero eso él ya lo sabía. Y precisamente por esto, porque quizás sin padre se puede pasar, pero no sin madre, es por lo que me había hecho llamar
para que al menos eso, la madre, no le faltara cuando todo lo demás le fuera negado. Tal y como Jesús había previsto, pronto se difundió la noticia de que junto a sus discípulos y a Lázaro había salido de Betania rumbo al norte. Sus enemigos pensaron que emprendía de nuevo el camino de Galilea y contentos por esta huida que ellos interpretaron como un gesto de cobardía, abandonaron de momento sus maquinaciones para dedicarse a preparar la cercana fiesta de Pascua. Con todo, redoblaron su sistema de espionaje que incluía gente introducida en el grupo de los seguidores de mi hijo, para que les informase de sus pasos si es que intentaba volver a Jerusalén durante las grandes solemnidades que se avecinaban. Tanto era su temor a que Jesús pudiese organizar una revuelta en el templo, una especie de motín contra ellos o contra los romanos. No solo no le conocían sus amigos, sino que tampoco los que le temían y despreciaban habían comprendido que él era incapaz de la violencia, del rencor, del odio. Mi hijo volvió, por sorpresa, una semana antes de la Pascua. Entró en la aldea con Lázaro y los suyos, procurando pasar tan desapercibido como fuera posible. De sobra sabía que le espiaban y que por mucho que hiciera, los sacerdotes y fariseos no tardarían en enterarse. Pero quería ganar tiempo, ganar unos días para estar tranquilo y prepararse para el último y definitivo asalto a la fortaleza de la muerte. Fue imposible guardar el secreto. A las pocas horas ya estaba de nuevo la casa llena de gente, como cuando llegué a Betania, y con esa gente los rumores sobre los peligros que se cernían sobre todos nosotros. Entonces Jesús cambió de táctica, como si ya nada importara, como si hubiera decidido salir a la luz y dar la cara, dejando de esconderse. Pidió a Lázaro que esa misma noche organizara una gran fiesta y que invitara a ella a todos sus amigos, incluso algunos que le eran francamente hostiles. En esa fiesta, la última en la que participó, fue cuando María, conmovida porque también ella había empezado a intuir lo que pasaba, derramó una libra de perfume de nardo sobre sus pies y lo secó con sus cabellos. Las palabras de mi hijo, contestando a las objeciones de Judas el Iscariote, que se quejaba de aquel derroche porque creía que habría sido mejor darlo a los pobres, sonaron en mis oídos como un epitafio. Déjala, que lo guarde para el día de mi sepultura, porque pobres siempre tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. María alzó los ojos cuando le oyó decir esas palabras y se retiró llorando. Todos supimos que hablaba de su muerte y que consideraba aquel acto de amor de la muchacha como el tributo que los seres queridos rinden al difunto. La fiesta terminó. La mayoría no había captado el mensaje, aunque los más próximos no dejamos de comentar el sentido de sus palabras. Pero pronto, otros acontecimientos atrajeron nuestra atención. Efectivamente, al día siguiente Jesús envió a 2 de los suyos a Jerusalén para que preparasen todo lo necesario para celebrar la Pascua. Todos se alarmaron y decían: ¿de modo que se atreve a subir a Jerusalén y a provocar a los que le buscan para matarle? Algunos intentaron disuadirle y le aconsejaron que esperase y que celebrase la fiesta en casa de Lázaro, pero no en la ciudad santa. Él insistió. Les dijo incluso que fuesen a casa de José de Arimatea, uno de los hombres más ricos de la ciudad y amigo suyo, que vivía en el barrio más lujoso, a no mucha distancia del propio sumo sacerdote, para celebrar allí la gran fiesta. Era efectivamente provocador. Es como si él hubiera decidido que ya que había llegado el final,
este tendría que producirse según sus propias reglas, y no cuando y cómo quisieran sus enemigos. Era una demostración de que él se entregaba voluntariamente y no se limitaba a esconderse para ser atrapado como un conejo por un hurón en su madriguera.